Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Voy a dar a conocer los integrantes que son de mi grupo, los cuales conforman Clever Ulloa, Melanie Verduga, Michelle Uvidia, Luis Aníbal Velasco, Wilson Paul. Este grupo va a dar a conocer sobre lo que se ha aprendido en comunicación oral y escrita, lo cual es muy importante en el desarrollo de la literatura, del pensamiento, inclusive de la manera en la que nos expresamos, hablamos, inclusive tenemos una comunicación de persona a persona, la cual nos permite tener una buena comunicación. Gracias a lo aprendido con los ingenieros, con los licenciados, que nos han inculcado esa manera de pensar y que se... Ahora sobre el control de bombas son las normas APA. Las normas APA son un conjunto de indicaciones pensados en establecer una serie de estándares o reglas comunes, con el fin de codificar varios componentes de la escritura, fundamentalmente la escritura científica o académica, para también facilitar y ordenar los contenidos de un documento. Son nacidas a lo largo de las décadas del siglo XX. Las normas APA fueron desarrolladas por un grupo de antropólogos, psicólogos y editores con el fin de unificar criterios y determinar un formato en común, como hemos comentado en el párrafo anterior. Como también tenemos como en otros estilos de editorial, como es el BAC normas ICONTEC, también las normas IE, como también las normas APA, que se enfocan en definir el uso uniforme de elementos como los márgenes y formato del documento, puntuación y abreviaciones. También tenemos tamaño de letra, la construcción de tablas y figuras, citaciones de referencia. También tenemos la última versión de las normas APA, que corresponde a la 7ª edición, que este manual cuenta con más de 300 páginas. Una de las principales razones para el uso de normas APA en su publicación es que a nivel internacional es uno de los estándares más aceptados. A continuación voy a presentar un pequeño ejemplo de la norma APA y su actualización. Vamos, Dios, déjame creer solo una cosa. Está bien. Y se crearon las normas APA. Antes eran un castigo, pero ahora las aprenderás más fácil que nunca. Con Psicofácil. Bienvenidos. Primera parte, formato. La hoja que debemos usar es tamaño carta, que corresponde a 21.59 por 27.94 centímetros. En tu programa de Word las puedes ajustar dirigiéndote a la opción de disposición, tamaño y carta. En versiones anteriores de este software lo encontrarás en la sección de diseño de página. Las márgenes deben ser de 2.54 centímetros por todos los lados. En la misma opción de disposición de página o, en versiones anteriores, diseño de página. Nos dirigimos a márgenes. Márgenes personalizadas. Y asignamos 2.54 en cada uno de los lados. El tercer aspecto del formato es el tipo de letra. Para esta nueva versión de las normas APA, las letras pueden ser de sans serif como Calibri o Arial de 11 puntos o Lucida Sans Unicode de 10 puntos. También se permiten las letras de serif como el Sans New Roman de 12 puntos y Georgia a 11 puntos. ¿Cuál escoger? Puedes seleccionar la de tu preferencia, pero debes fijarte en las especificaciones de tu universidad o la revista donde vayas a publicar tu trabajo, ya que te pueden pedir un formato de letra específico. Todos los párrafos deben ir alineados hacia la izquierda y no se permite la justificación de los textos automáticamente o de forma manual. Es decir, no debes cortar palabras al final de un renglón y ponerle un guión para separar las sílabas. Las palabras siempre deben ir completas. Todos los párrafos del texto deben incluir una sangría de 0.5 pulgadas. Basta que oprimas la tecla Tab al inicio de cualquier párrafo. La sangría solo se aplica a los párrafos, ya que tanto los títulos, notas al pie, referencias, portada, nombre de tablas y figuras tienen sus propias especificaciones que ya veremos más adelante. Los espacios entre los renglones en todo el texto deben tener espaciado doble. Para esto, en la parte de inicio de Word, nos dirigimos a la sección de espaciado entre líneas y párrafos y seleccionamos 2.0. Esta regla puede variar en las tablas y figuras, ya que en estas puedes asignar 1, 1.5 o 2 espacios, que dependen de la forma en que creas que la información se presente eficientemente. La longitud del texto en un trabajo de normas APA depende de las especificaciones que te dé tu profesor, universidad o del editor de la revista. Revísalos antes de empezar tu trabajo. Continuaremos con el tipo de escritura y redacción en formato APA, el cual veremos en nuestro siguiente capítulo. ¿Tienes dudas? Déjalas en la caja de comentarios. Hasta la próxima. ¿Te sirvió? Referencias bibliográficas. La bibliografía o referencias bibliográficas son las listas de fuentes que son utilizados a lo largo de una investigación, tesis, proyectos
o una monografía, entre otros. Entonces, las referencias bibliográficas sirven para que nuestro lector pueda identificar o localizar los recursos que hemos citado en nuestro escritor o investigación. Su función consiste en consistir y explicar cuáles han sido los trabajos sobre los que te basaste o copiaste. Las mismas se colocan en la lista de referencias incluidas al final de un trabajo y las veremos también en la bibliografía. Se le llama muchas veces fichas de bibliografía. En esta sesión abordaremos las 3 reglas principales que aplican en el formato referente a una bibliografía. El formato básico de referencia bibliográfica son estas. Lo referente bibliográfico en el estilo APA responde a 4 preguntas principales: ¿quién?, ¿cuándo?, ¿qué?, ¿dónde? ¿Quién? Se identifica la persona o organización creando el recurso citado. ¿Cuándo? Se indicó la fecha de la publicación del recurso. ¿Qué? ¿Cómo se titula el recurso? ¿Cuál es la edición y cuál es el formato? ¿Dónde? De entender cuál es la editorial, en qué revista apareció el título y en qué dirección web puedo recuperar el recurso. Estas son una de las 4 preguntas principales al momento de hacer una referencia bibliográfica con estilo APA. Sin más que decir, vamos a hablar qué es una cita. Una cita es la inclusión de un trabajo o de nuestro trabajo, de una idea que ha sido expuesta de otro trabajo o de otra persona. Cuando incorporamos una cita a nuestro trabajo, es necesario atribuir el debido crédito identificando el autor y la hora en el cual lo localiza la idea referencial. Una cita es la idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada que sirve como fundamento del trabajo de una investigación. Muchas veces la cita se coloca en el texto, es completamente con los elementos que identifica un documento del cual es extranjero o de otra persona. Tipos de cita. Tipos de cita y estilo de presentación. La cita puede ser directa, textual o indirecta, paráfrasis, y puede ser elaborada de 2 formas. Una, con énfasis en el autor o con énfasis en el texto. La cita directual o textual consiste en la reproducción literal de un trabajo de otro autor. Para este tipo de citas es obligatorio colocar el número de páginas de cada documento citado. También tenemos lo que es la cita indirecta o paráfrasis. En esta consiste que es la mención con nuestras propias palabras del contenido de un texto ajeno. Por ejemplo, cuando sacamos información de otro texto y lo reducimos o lo explicamos en nuestras propias palabras. Para este tipo de citas se recomienda indicar un tipo de número de página o párrafo, en especial cuando esto ayude al lector que esté interesado a ubicar fragmentos de un texto largo y completo. También tenemos lo que son los tipos de citas textuales y citas ideológicas o paráfrasis, lo que acabé de explicar. Sin nada más que decir o acotar, damos continuación a nuestro siguiente compañero. Buen día con el docente presente y mis compañeros. Hoy yo les voy a hablar acerca del parafraseo. Como bien sabemos, en el parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. Una paráfrasis nos reafirma la idea de otro autor, pero en nuestras propias palabras. Parafrasear nos permite resumir y sintetizar información de una o más fuentes, enfocándonos así en información significativa, pudiendo así comparar y contrastar detalles relevantes. ¿Cómo realizamos un parafraseo? Como bien sabemos, para parafrasear no se deben escribir palabra por palabra, tampoco debemos poner las ideas entre comillas o números de páginas. Lo mejor sería poder sacar ideas principales del fragmento que hemos citado y escribirlo, pero con nuestras propias palabras.
Cabe recalcar que también es necesario señalar entre paréntesis el autor y el año de la publicación, ya que en este tipo de citas no solo basta con cambiar palabras o el orden de ciertas partes de la información para poder evitar el plagio. En todo caso, para evitar el plagio, lo mejor sería no tener a la vista la fuente original de donde hemos sacado la información. Lo mejor sería leer el fragmento y volverlo a escribir, pero con nuestras propias palabras, pero sin mirar constantemente la fuente de donde estamos sacando dicha información. Ahora bien, les dejaré un ejemplo breve de lo que es un parafraseo. Como bien pueden observar, les añadió aquí un ejemplo de lo que es un parafraseo, de una manera y cómo se ve después de parafrasearla. Ahora bien, les mostraré un breve video con información un poco más detallada lo que es un parafraseo en normas APA. En este caso hay dos formas de citar. Una al final de la frase donde estamos poniendo el autor, que en este caso es el CICR, la Cruz Roja Internacional, y el año. Así se coloca entre paréntesis y al final el punto. La segunda forma es citarlo al principio o en el transcurso del párrafo, pero entonces aquí estamos colocando el autor, después si ponemos paréntesis el año y cerramos paréntesis. Estas son dos formas de citar. Ahora bien, les voy a hablar de la bibliografía. En el término bibliografía es un término designado a una lista de fuentes. Por ejemplo, libros, artículos, sitios web, periódicos o revistas, los cuales pueden ser utilizados para realizar un trabajo académico o algún tipo de investigación. Una página de bibliografía o cita nos enumera las fuentes que hemos utilizado para el desarrollo de nuestro documento o trabajo académico. Como bien sabemos, en la bibliografía va en orden alfabético y por lo general va ubicado al final del trabajo. En términos generales, muchas instituciones académicas siguen el mismo patrón solicitado para poder realizar una bibliografía. En el caso de varios documentos que sean del mismo autor, el orden cronológico será de acuerdo a las fechas de sus publicaciones. Ahora bien, ¿cómo realizamos una bibliografía? Principalmente debemos poder saber si nuestra fuente es impresa o electrónica, ya que el modo de citarlas en la bibliografía será distinta. También debemos tomar en cuenta si nuestra fuente es de una revista, libro, una ponencia, etc. Como les mencioné, se citan diferentemente en la bibliografía. También debemos identificar los datos del documento, como debe ser el autor, el año, el nombre de la revista o libro editorial, etc. Debemos colocar todo esto de manera ordenada y en el formato que se indica en el manual APA, a partir del texto que sea o hemos redactado. Como punto final, ordenamos alfabéticamente según el apellido del autor y la bibliografía debe quedar ordenada alfabéticamente según el apellido de los autores. Es todo. Además de eso, les voy a dejar un breve ejemplo de cómo es una bibliografía y un video con una breve explicación de un poco más detallada de cómo debemos realizar una bibliografía de manera correcta en normas APA. A continuación les adjunto un ejemplo y un video con una breve explicación. Para empezar, debes hacer clic en la pestaña Referencias y seleccionar la opción Insertar cita. En las opciones que aparecen, elige Agregar nueva fuente.
Se abrirá un cuadro de diálogo donde deberás ingresar los datos de donde sacaste la información usada en tu documento. Haz clic en Tipo de fuente bibliográfica y elige una opción. En nuestro ejemplo haremos una cita de un sitio web. Llena cada uno de los espacios del cuadro con los datos de la cita bibliográfica y al finalizar haz clic en Aceptar. Verás que se añade la cita al documento. Ahora elige el estilo de citación que quieres aplicar en tu documento haciendo clic en la flecha desplegable de la opción Estilo. En nuestro ejemplo usaremos el formato APA. Para finalizar, haz clic en Bibliografía. Elige una de las plantillas que allí aparecen y listo. A continuación yo les voy a hablar sobre la bibliografía. En el ámbito académico, la bibliografía es la organización, clasificación y descripción de los documentos y fuentes informativas que nutrieron una investigación determinada. Es decir, es la página que incluye aquellos materiales de investigación consultados, citados y usados para la construcción de un trabajo académico, ya sea una monografía, un ensayo o una tesis. A la hora de investigar y generar conocimientos, es importante ser lo más responsable y ético posible. Esto significa que podamos brindar toda la información necesaria, ya que la bibliografía permite al lector tres cosas importantes. La primera es que puedan comprobar de dónde provienen los datos, ideas o referencias que incorporamos a nuestro trabajo y que no son de nuestra exclusiva imaginación o autoría. La segunda es que puedan reproducir la trayectoria de nuestra investigación y comprobar la lógica detrás de la misma. Y la tercera es que puedan acudir a las fuentes originales detrás de nuestro trabajo en caso de que les interese indagar sobre el tema. Ahora les voy a presentar algunas directrices y reglas con ejemplos que rigen en las normas APA acerca de la bibliografía. Veamos cómo vamos a referenciar un libro con autor. Ubicamos el apellido, las iniciales del nombre, el año, el título del libro, la ciudad, el país y la editorial. Ahora con un libro con editor. Escribimos primero el apellido, las iniciales del nombre, escribimos el año, pero antes de escribir el año escribimos entre paréntesis ED. Que quiere decir editor. Después escribimos el título, la ciudad, el país y por supuesto la editorial. Ahora con un libro en versión electrónica, escribimos apellido, iniciales del nombre, el año, el título en cursiva y ponemos la palabra recuperado de y colocamos la dirección web o el enlace donde obtuvimos la información. Ahora para un artículo científico la forma básica es el apellido, las iniciales. Si tenemos 3 autores ponemos los nombres de los 3 autores. Después ponemos el título del artículo, el nombre de la revista en cursiva, el volumen y la página. Ahora para un artículo online escribimos apellido, iniciales del nombre, escribimos el año, el título del artículo, el nombre de la revista y el volumen. Y además ponemos recuperado de y ubicamos el enlace de la página de donde extrajimos la información. Ahora, para referenciar un periódico escribimos el apellido, las iniciales del nombre, la fecha, el título del artículo, nombre del periódico en cursiva y la página. Para referenciar un periódico digital, tenemos que escribir apellido, las iniciales del nombre, la fecha, el título del artículo, el nombre del periódico en cursiva y además recuperado de y ponemos el enlace. Ahora para referenciar una conferencia, escribimos el autor o los autores, la fecha, el título de la ponencia, el nombre de la organización y el lugar. Y como último tenemos cómo referenciar la tesis y trabajos de grado. Escribimos el autor o los autores, el año, el título de la tesis en cursiva, el nombre de la institución
y el lugar. Cuando ya tenemos la lista de las referencias, debemos tener en cuenta lo siguiente para poder organizarlas. Se debe realizar de manera alfabética, tomando en cuenta la primera letra del apellido. También debemos tener en cuenta que la referencia debe llevar sangría francesa, es decir, 0.7 centímetros y a doble espacio. Esto ha sido toda la exposición del último grupo. Espero que les haya gustado, espero que nos hayan entendido y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.